Ya. Hoy estamos en el último domingo de junio, fecha 25 exactamente, y estamos para leer algo de la palabra de Dios acerca de la libertad que Dios nos ha dado, acerca de la libertad que Dios nos ha dado, porque realmente somos libres, como dice nuestro himno nacional del Perú, somos libres, seámoslo siempre. Y realmente nosotros no solamente somos libres del pecado, sino también Dios nos ha dado libertad. ¿Con qué finalidad? Para poderlo servir mejor a Él. Amén. Amén. Entonces, espérate que voy a ubicarme en un mejor lugar. Según Juanita dice que mejor me ubique en el frente, más cerca, para la grabación sobre todo, ¿no? Ya, acá está. Casi me he caído con el cable. Ya, nuevamente por acá, ya. Cara a cara espero ver. Ya, entonces, a ver, ¿qué dije? Juan, ¿no? Dije Juan. Dijo Juan 8, Juan capítulo 8. 8. Ya. Capítulo 8, versículo 31. Del 31 hasta el 36. Ya. Dice así. ¿O tú, Raúl, lo puedes leer? A ver. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres. Ajá, gracias. Así que si el Hijo, o sea, Cristo, me libertó, soy realmente libre. Muy bien, gracias, Señor, gracias por tu palabra que nos has dado la libertad. Entonces, estas son palabras de Jesús y son promesas de Jesús. Y voy a leer algo que realmente pareciera que no tiene que ver mucho con el tema, pero sí, a la larga sí se puede comprender los misterios de Dios y las promesas de Dios y la verdad de Dios, que Él no habla por hablar, ¿no? Como puedo hacerlo yo o cualquiera, ¿no? Que Él realmente sus palabras se cumplen, sus promesas se cumplen, perdón, sus promesas se cumplen, ¿no? Y curiosamente encontré un pasaje que quiero traerlo esta mañana, en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 15, dice. Génesis capítulo 15, ¿ya? En el tiempo de Abraham, Dios lo llamó a Abraham, ¿no? Y al darle a Abraham, sabemos algo de la historia de Abraham, su sobrino Lot, Abraham, su esposa Sara, y después la esclava que vivió y tuvo otro hijo, Agar. Ya. Y entonces, nosotros realmente voy a leer este pasaje de Génesis capítulo 15, que Dios le hace una promesa a Abraham, que a veces nos hemos preguntado por qué hubo la esclavitud de los hebreos en Egipto con el faraón. Faraón pues era una persona que se encargaba no solamente políticamente de su pueblo, sino también religiosamente. Él veía todos los asuntos. Y dice que tenía como 1000 escribas el faraón para dictaminar todo lo que se debía hacer en su gobierno. Ya, en el caso de Dios, también Dios, como suprema autoridad, también nos dice muchas veces con sus escritos, los profetas, y su palabra que estamos leyendo, también todo lo que va a hacer. A Abraham le dice lo siguiente,
Ya, Génesis capítulo 15, dije. Danford también, ¿no? Ah, Danford, ojalá que esté. Danford, ¿estás acá? Sí está. Ya. Génesis capítulo. Ya, entonces mire, vamos a leer en esta traducción porque yo he leído. Ya, Génesis capítulo 15. Ya, de versículo 12. Ya, está hablando en el contexto de Abraham. Ya, entonces está hablando de que iba a heredar, ¿no? Y así como Dios promete muchas veces bendiciones, también pone advertencias, severidad y también disciplina a su pueblo, ¿no? Acá, en el versículo 12 vamos a leer. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, así como a veces me da a mí el sueño. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, o sea que ya amaneció, y ya oscurecido se veía, perdón, que puesto el sol ya se oscurecía, perdón. Claro, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y le hace descripción de todas las tribus, los pueblos que estaban alrededor, ¿no? Ahí en lo siguiente. Pero lo central acá es que a veces se piensa y dice, ¿por qué estuvieron esclavos? ¿No? ¿Por qué fue esclavo Israel? Y entonces fue realmente una promesa o una advertencia de que la descendencia se iba a estar esclava en un país ajeno, se les iban a llevar prácticamente secuestrados, ¿no? Para que puedan servir durante 400 años, ¿no? Y sucedió así, pues, ¿no? Sucedió así, de que estuvieron 400 años, pero también a la final le dice Dios, a la final de este tiempo, de los 400 años, también ellos iban a ser vueltos a su mismo lugar, ¿no? Y realmente sucedió esto, pues, ¿no? En toda la historia que conocemos de que estuvieron esclavos y que después fueron liberados, ¿no? Algo muy parecido a nosotros mismos, ¿no? Que hemos estado esclavos del pecado y ahora ya estamos en las promesas de Dios que nos ha dado la libertad verdadera. Y Jesús, como dijo, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Espiritualmente estamos con el Señor, espiritualmente no lo vemos a Él, pero pronto lo vamos a ver, porque todas sus promesas se cumplen al pie de la letra, al pie de la letra. Jesús dijo, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra nunca dejará de cumplirse, nunca pasará, ¿no? Entonces todo pasa, ¿no? Las modas, todos los familiares, todos tenemos corta vida, todo es temporal, mejor dicho, ¿no? Todo es pasajero, pero todo lo que relaciona a Dios no pasa, queda para siempre. Ya, entonces esta esclavitud de los hebreos fue prácticamente anunciada a su siervo, a Abraham. Entonces, tal cual lo que dijo Dios se cumplió, ¿no? Entonces ya lo sabemos. Aparte que si uno no
no lo conoce por la Biblia, lo sabe simplemente por la historia universal, ¿no? Que estuvieron los hebreos esclavos. Bueno, y entonces así como Dios le dijo a Abraham una promesa, y Dios lo llama a Abraham mi amigo, ¿no? Le dice amigo, como dice en un pasaje que no lo tengo apuntado, le dice, encubriré yo a Abraham lo que tengo que hacer. Génesis 18. Génesis 18 dice Eloy. Y entonces, y Dios no se guarda nada. Cuando uno llega a ser amigo de Dios, Dios no se guarda nada. Y así igual con Cristo. En esta semana estábamos compartiendo, leyendo, que en Cristo está escondido, dice, todos los misterios, ¿no? Está escondido todos los misterios, tanto de la ciencia, los secretos del pasado, del presente y de lo porvenir. Que eso también es otro que vamos a leer más adelante. Vamos a leer otro pasaje ya. Y ahorita vamos a leer Salmo 54, versículo 7. Si lo encuentra, lo lee, por favor. Salmo 54, versículo 7. 54, 7. Porque me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ajá. Me ha librado de toda angustia, ¿no? Entonces Dios me ha librado de toda angustia. Y así como estuvieron los hebreos esclavos, y después vieron que ese pueblo que habían sido los opresores, vieron también la ruina, ¿no? Vieron la ruina de cómo ellos fueron muertos, ¿no? Cuando las aguas del mar se juntaron, después que ellos pasaron por tierra seca, se juntaron las aguas y vieron cómo Dios hizo que sus enemigos desaparecieran por siempre, ¿no? Y ya nunca más los volvieron a ver a sus enemigos. Y ya, Salmo 56, 13. Otro, quien encuentra lo lee. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Qué bonito, ¿no? Has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿No? O sea, en este mundo que estamos acá, con esa finalidad, Dios nos ha librado nuestra alma, ¿no? Y Jesús dijo, pues, que estábamos sin Él, estábamos muertos. Estábamos sin muertos. Entonces Él nos ha dado vida, nos ha dado todo realmente. Ya, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Del 1 al 7. Después, pasados 14 años, subí... Perdón, un ratito, perdón. Ya, ahora estamos leyendo que el ministerio de Pablo, ¿ya? Quiero poner esto, ese hincapié, porque es necesario saber quién está escribiendo. Es el apóstol Pablo que está escribiendo a los galos, a los gálatas, ¿verdad? La relación de que esta ciudad había sido ya predicada y escuchada el evangelio del apóstol Pablo, y entonces en un contexto que se da que Pablo se aleja de ellos por 4 años, y entonces escucha noticias de que ellos se están apartando de la fe, que era el vivir en Cristo todos gozosos al comienzo, pero después, como que no tenían mucho alimento espiritual, se fueron apartando y creyendo que a la salvación, al regalo de Dios, a la libertad en Cristo, ahora ellos tenían que agregar cosas o hacer cosas para completar la salvación, o simplemente añadir los frutos que no eran ordenados por Dios, ¿no? Ya, en Gálatas, ahora sí, nuevamente, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ya, entonces hasta ahí nomás. Y acá Pablo está haciendo un relato de que cuando empezó su ministerio, él no hizo que al día siguiente de veras de la aparición que tuvo en el camino de Damasco, porque ahí se le apareció cuando Pablo estaba yendo con poderes y cartas y la guardia estaban yendo a camino de Damasco, porque él sabía que en ese sitio estaba la concentración de los creyentes, de los cristianos. Entonces él, como incrédulo, estaba yendo a matarlos con unas órdenes especiales, ¿no? Y entonces tenía la autoridad dada por el emperador, que podía arrestarlos, matarlos, hacer con ellos lo que bien pareciera a él. Y en ese camino es que Jesús se le aparece a Pablo, ¿no? Y le dice, yo soy a quien tú persigues. Y Pablo después es llevado, porque quedó ciego y después es llevado, a ciegas a una casa, y en esa casa estuvo a tientas, no podía ver nada, y se le muestra a Ananías, ¿no? Ananías creo que es el nombre del, sí. Que era el que estaba cercano a Pablo, y se le acerca por orden de Dios y le dice, hermano Pablo, Dios me ha enviado para que recuperes la vista, ¿no? Y ya Pablo recupera la vista, y resulta que curiosamente él no se dedica inmediatamente a predicar, sino que él toma conocimiento poco a poco de lo que había sido y de lo que ahora va a hacer. Entonces, de ese tiempo a que él se dedicó a predicar, no fue inmediatamente al día siguiente. Entonces dice que estuvo un tiempo aislado, estuvo como lo dice acá, ¿no? Pasó como 14 años ausente, o sea, capacitándose, meditando. Y también en otro pasaje relata también de que él no se dice en nombre propio él, yo, sino dice, conozco de una persona que subió al tercer cielo, ¿no? Y por todas las características de lo que va describiendo, ese ha sido Pablo, que estuvo en el cielo mismo y que le fue dado la revelación y la orden de hacer ahora, de dar ahora las instrucciones para algo nuevo que ellos estaban empezando, que era la iglesia de Dios, ¿no? Entonces Pablo desciende del cielo, y Dios, para que no se jactase Pablo de que yo soy el más, dice Pablo mismo, que le dio un aguijón Dios en la carne para que no se exaltase sobremanera, ¿no? Entonces, y ese aguijón se comprende por las escrituras que era que él sufría de la vista, ¿no? Que no podía distinguir bien, como le dio cataratas, ¿no? Entonces estuvo siempre así, que tenía siempre que estar dependiendo de otras personas para escribir, ¿no? Para escribir las cartas que estamos leyendo ahorita. Entonces había otros discípulos que se acogían a ayudarlo a Pablo y escribían las cartas. ¿Ya? Entonces, lo de trasfondo que estoy
queriendo transmitir es de que así como Dios le dio anuncios a Abraham, ahora también Dios escoge a Pablo para transmitir los anuncios que son para la iglesia, que son las nuevas órdenes, las nuevas instrucciones de lo que estamos viviendo y está por venir también, ¿no? Está por venir ya. Entonces, él relata todo lo que ha estado haciendo en este tiempo, a quienes ha conocido, a Tito, a Bernabé, ha estado con él, acompañándolo, y dice, con la finalidad de no estar haciendo algo por gusto, ¿no? En el versículo 2. Y entonces dice que le expuso en privado qué es lo que había sucedido con él. Y ellos, los creyentes que habían estado escuchándolo en ese momento, le dieron el visto bueno, el check, y le dijeron, sí, así es, tú te vas a dedicar a hablarle a los gentiles y Pedro se va a dedicar a hablar, a transmitir el evangelio a los judíos, ¿no? Y esa era la misión de cada uno, ¿no? Entonces este Pablito nos escribe pues acá como más de 10 cartas, nos escribe para nosotros y da instrucciones a Tito, después a Timoteo, que también está al final casi de la Biblia, qué es lo que deben hacer para escoger a los diáconos, a los pastores, qué debe hacerse con las viudas, qué debe hacerse, cómo se debe hacer el ministerio, y después dice, él mismo se considera que siendo un gran pecador, porque había perseguido a la iglesia de Dios, él mismo se considera que no era realmente meritorio para él tener tantas cosas para enseñar, y decía que a mí, que soy más pequeño de los santos, me ha dado Dios este misterio, ¿no? Me ha dado este ministerio para descubrir el misterio ante ustedes. Y lo vamos a seguir leyendo. Entonces, ya. Gálatas capítulo 4. Ya. Gálatas capítulo 4. ¿Qué hora es la hora? 12:30. Ya, esa es la hora. Ya. Vamos a leer el capítulo 4. Yo voy a leer los 10 primeros versículos, 11 primeros versículos, que dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y dónde estás Benedito? Perdón, Gálatas 4:4. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y el Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahí hay un punto suspensivo. Ya, Pablo les está llamando a reflexión. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Ahora que ustedes conocen a Dios, le dice, o mejor dicho, Dios ya los identifica a ustedes como hijos, ya no son ajenos a Dios. Ustedes son los hijos de Dios ahora. ¿Cómo es que ahora no es posible? En otras palabras, dice que están dedicados ahora a estar guardando los días, los meses, los tiempos, los años.
Y dice, me temo que haya trabajado, o sea, les he estado predicando por gusto a ustedes la palabra del Señor. 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, ¿no? Entonces él tenía la enfermedad del cuerpo, como digo, las cataratas, que creo que fue así. Y al verlo los Gálatas, en el versículo 14, ¿qué pasó? Cuando lo vieron a Pablo que anunciaba el evangelio, y a pesar que tenía esta enfermedad, dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Y dónde está, pues, esa satisfacción que en ese momento experimentaba? Porque os doy testimonio, o sea, que yo recuerdo que de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿no? Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, ¿qué pasaba? Que había unos cuantos predicadores, o también, como dice Pablo, podían ser también falsos hermanos, o grandes maestros, o grandes apóstoles, como le llama el Pablo en otro pasaje, dice los superapóstoles. Entonces ellos querían desecharlo a Pablo, pues, ¿no? Al ver lo que Pablo venía, de repente decían, no le hagan caso, ese hombre está ciego, no sabe lo que habla. Entonces lo despreciaban a Pablo. Pero había un grupo, sí, que realmente creyó en el Señor, creyó en el Evangelio. Y entonces ese grupo realmente decía que tal era su satisfacción de haber ahora creído en Cristo, que cuando lo vieron a Pablo que estaba en esa enfermedad, eran capaces ellos de sacarse sus propios ojos para dárselo, ¿no? Y que ya no sufre esa enfermedad. O sea, tenían tanto gozo de haber conocido al Señor que hasta su vida pues se la querían dar a Pablito. Ya, 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 19. Hijitos míos, ¿y cómo le habla Pablo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y los que hemos creído en Cristo realmente hemos nacido de nuevo, y a veces cuando a alguien o a algunos nosotros hemos tenido el privilegio de transmitir la palabra del Señor y vemos que realmente andan erróneamente en este mundo contaminados, entonces puede ser que uno pueda sufrir estos mismos dolores, ¿no? Hoy, mira, yo le he predicado a tal persona, parecía bien al comienzo, que estaba bien firme en la fe, todo, pero y ahora está que pelean, ahora está que guardan los días, quieren que los circunciden, otros se han apartado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Entró la levadura, entró la levadura. Entonces Pablo le dice, hijitos, le dice, ¿qué pasa? Tengo que predicarles de nuevo para que ustedes crean en Jesucristo y tengan el nuevo nacimiento, hasta que Cristo sea formado en vosotros. 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, quisiera ya gritarles, ¿qué les pasa? Acudirlos, ¿no? ¿Qué les pasa, Gálatas? Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia,
y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo del libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Ya? Y esa es una buena enseñanza, una alegoría excelente que hace Pablo de las dos mujeres, y una que es esclava y otra libre. Entonces dice Pablo, dice, no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Entonces ahí estamos también incluidos nosotros. Y en el versículo 1, que solamente voy a leer el versículo 1, creo en este, sí. Ya. Capítulo 5 de Gálatas dice así: estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud. Cristo nos hizo libres realmente, nada de que estemos ahora guardando días, meses, años y cosas, como en este tiempo están ellos circuncidando a la gente y queriendo pretender que con la serie de rituales, ¿no?, que hoy en día vemos en muchas denominaciones con pena, que hacen bautizos, cenas, fiestas de recaudación y qué sé yo. Guardan sábados también, ¿no? Entonces, ahora ya con Cristo ya no hay eso. Pero ojo, Pablo no solamente dice, ya somos libres, seámoslo siempre, como dice el título, ¿no?, de hoy día. Dice, como dice, nos hizo libres y no estamos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ya. Y aclara más adelante, en el versículo 2 y 3, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Qué ventaja? O sea, ¿qué te dio Cristo? ¿Qué te dio? Nada, pues nada. Si tú vas a hacerlo por tu cuenta, vas a completar las cosas que faltan según tú para completar la salvación. Y el versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis. De la gracia habréis caído, de la gracia habréis caído. ¿Ya? Entonces ya habían dejado de la gracia plenamente, ¿no?, que es el amor, el perdón, la justificación, la redención. Ya no tomaba tanto valor en ellos eso, la gracia, sino que ahora tomaba valor el guardar el día de reposo, el día sábado, la fiesta, la Pascua y todo lo. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían ya ellos dejado en un segundo lugar lo que Pablo les había predicado. Gálatas capítulo 6, mismo Gálatas, versículo 1, ¿no? En Gálatas 5:1 que leímos, estén libres, dice, ¿no? Pero ojo, que en la libertad se podía malentender como que soy libre ahora para pecar, ¿no? Pero eso ya en un resumen te lo estoy comunicando, ¿no? Pero acá le dice también, capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? O sea, considérate que somos frágiles, somos humanos, y si un hermano cayó en pecado,
¿no? También considéralo y restaurarlo en el amor del Señor, ¿no? No lo chanques, ¿no? A veces hay una historia que dicen que la iglesia es como un hospital. La iglesia es como un hospital que recibe a los heridos, bueno. Es como un campo de batalla, ¿no? Como un campo de batalla. Y me ponen siempre, cuando uno va a la guerra, lo que se ve en las películas, así, o sea, cuando va un grupo de soldados, hacen un campamento donde se van a instalar como una base de operación. Entonces, no solamente hacen todo lo que es la logística para atacar al enemigo, sino también hacen un plan de emergencia, de socorro, y ponen sus carpas de hospitalización, de medicina, de médicos especializados en rescatar a los heridos y cuidarlos y curarlos y restablecer su salud. Entonces la iglesia en este punto, también como estamos nosotros en batalla, también debemos considerar eso, de que debemos tener siempre una campaña o una habitación o una carpa dedicada también a restaurar a nuestros caídos, ¿no? En la batalla espiritual, ¿no? También dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también te coja el virus, ¿no? Porque la enfermedad, el pecado es un virus, ¿no? Que te contagia, que contamina. Entonces tengamos el presente de que podemos contaminarnos y si vemos a un hermano que está en falta, podemos restaurarlo con el amor del Señor, pero también con la severidad también del Señor en otro momento, ¿no? Gálatas capítulo 6, 1, ya, el versículo 7 dice acá, tiene un contexto, miren, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿Ya? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, ahí estamos nosotros, ¿no? Trabajando, orando. Orando es una parte también de obrar, porque el Señor quiere que oremos. Nosotros mismos, creo que cuando hemos creído en Cristo, hemos sido el fruto de alguien que no conocemos, o sí conocemos, que estuvo orando por nuestra salvación, nuestra alma, ¿no? Entonces, alguien oró por mí y ahora yo tengo que hacer lo propio con las personas que nos rodean, vecinos, parientes, amigos y los que vemos, ¿no? Hasta los clientes también, o todos los amigos las amistades que tenemos en WhatsApp, podemos orar por todos ellos, ¿no? Y predicarles el Evangelio. Así nos digan, oye, estás loco, que me estás poniendo en el grupo, no importa. Cumplo con transmitir la palabra del Señor adecuadamente, ¿no? Amén. No nos cansemos, pues, de hacerlo. Dios quiere que trabajemos en esa área, que seamos colaboradores. ¿Leí Efesios? No, no he leído Efesios. No. Capítulo 3 de Efesios. Esto me gana la hora ya. Efesios 3, ya. Efesios 3, ya. Ya, acá Pablo está nuevamente, va a hablar quién es él y qué es lo que está haciendo y qué es lo que está transmitiendo. Capítulo 3, versículos del 1 al 9. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que dicen, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se ha dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? El versículo 6 lo desarrolla. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Evangelio. Del cual, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño. ¿Cómo es eso? Menos que el más pequeño. De todos los santos me fue dada esta gracia. ¿Cuál fue la gracia de qué dice? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y en otras traducciones dice, por medio de la cual tenemos acceso hasta el mismo trono de Dios. En otra traducción se lee así. Y eso es verdad, pues, ¿no? Tenemos acceso ahora hasta el mismo trono de Dios, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y eso es dado, dice, a la iglesia. Ese es un misterio que nunca antes han tenido, se puede decir entre comillas, el privilegio, la ventaja de lo que ahora nosotros tenemos, ¿no? De lo que ahora nosotros tenemos. Ya, entonces esto fue Efesios 3 del 1 al 9, ya. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 18. A ver, Raulito, ¿puedes leerlo? Amén. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y así como por la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 18 y 19. Ya, está bien, sí, está bien, está bien. Ya, y ahora lo último que voy a leer es Romanos, con el perdón de ustedes, Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos 8, 21, dice. A ver, ya. Porque también la creación misma será libertada, o sea, nosotros, no solo nosotros, libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, nosotros no solamente somos libres ahorita, sino que el mundo, la creación, será libertada de la esclavitud. O sea, que hay un mundo que es el más allá del que nosotros no conocemos. Anoche estaba viendo un pequeño así documental de que las estrellas del cielo tienen un sonido. Entonces, visto del punto de vista espiritual, entonces decía, esta cristiana decía, escuchen, cómo las estrellas alaban a Dios. Y ese es un versículo también de la Biblia, ¿no? Que las estrellas, el firmamento, alaba a Dios. Y se escuchaba pues, un sonido así, como si fuera una orquesta, ¿no? Y decía que es curioso, ¿no? Que suene, en el espacio suena eso. Y eso ha sido grabado por los astronautas que han estado en el espacio. Bueno, hasta aquí fue mi participación. Muchas gracias. Gracias, Juanita, gracias a que ha estado acá presente, Juanita, porque él es el técnico realmente para hacer las conexiones. Amén. Y también por el ojito que siempre estamos también con él, con la parte musical y también las prédicas que son muy alentadoras. Entre todos debemos siempre edificarnos y ese es el propósito de que Dios nos ha hecho libres. Amén. Amén. ¿Puedes orar por nosotros, Raulito?
Padre Celestial, te damos la gracia por tu palabra, bendito seas tú, Señor. Gracias, Padre, por mis hijos, gracias, Señor. Ayer creo que la han pasado muy bonito, gracias, Señor. Bendice a mi Rafael, a mi Gabriel y Sebastián. Dios mío, bendice también a todos los hermanos que participan acá presentes, Señor. Cuídalos, bendícelos a todos los verdaderos hermanos que predican la fe. Cuídanos, Padre. Gracias por las semanas y bendiciones que nos das. Bendito seas tú, Señor, para seguir en este camino. Oh, Señor, gracias por todo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Bendita semana. Bendecida semana. Bendecida semana. Saludos. Bendecida semana. Cuídense. Saludos para Chao. todos. Bye bye. Un en punto tengo yo. Sí, gracias, gracias. Bye. Chao, chao. Chao. No es parte de las palabras. Buenos días. Señor, buenos días. Buenos días. Danfer, ¿qué dice Danfer? ¿Dan fe o no dan fe? ¿Dan fe o no dan fe? Dan fe, güey. De Danfer, dan fe. Amén, amén, Danfer. Qué bueno que está. Gracias, gracias, Danfer, por estar con nosotros. Nos alienta realmente la presencia de cada uno. Amén. Hemos sido libres, ¿no? Sí, la creación de ahí va a ser liberada, o sea, libre. ¿Cómo será, no? Ayer justo estaba escuchando un conversatorio de líderes adventistas. ¿Aquí en YouTube? No, en Radio Nuevo Tiempo. Ah, ya. Interesante escuchar los tiempos, ¿no? Dentro del terror, ¿no? Qué bueno escuchar. Así como, no sé si le conté, pero está en un diálogo así por WhatsApp con un líder de testigos, un anciano. El tema era el bautismo. Y este anciano, pues, siendo anciano bien desubicado, ¿no? Y realmente ejercitar paciencia para explicarles y poder explicar. Y mientras no tengan señor, creo que no lo van a entender tampoco. Sí. Y ahí está viviendo en estos días, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo sigue puesto en el corazón de Israel, ¿no? Israel, se embotó y se embotó. Sí, sí. ¿No? Sí, pues, y creo que el mismo contexto dice también, porque no Satanás cegó el entendimiento. Ya, sí. ¿No? Dice la Biblia de Evangelio. ¿Qué tal fue? ¿Tienes ciudadanía? Sí. Pero por eso es que Dios dice en la iglesia, y dado a conocer las regiones celestes, ¿no? Satanás, da a conocer que la iglesia está trabajando, que Dios ha muerto de Cristo por nuestros pecados. Sí, amén, sí. ¿Qué responsabilidad tenemos de compartirlo? Sí. De estudiar más, ¿no? Pues depende de Dan, pero Dan fue coche. Sí, ¿no? Dan nos está ventajando, mañana va a ser pastor. No, a mí me da gusto, sí que Claro. sí. No, sí, que... Eloy Danfer tiene una memoria pésima. Tú le dices algo, se olvida, todo se olvida. Yeah. Pero anda re de Eloy, o sea, tiene mucha repetición. Yeah. Cuando escucha la palabra, Sí. eso dice, Eso es de Dios, hermano. sí. Le digo porque a mí me pasó lo mismo. A ver. Cuando yo conocí así, la Biblia y todo eso, me olvidaba los versículos. ¿Qué me voy a acordar los versículos? Me acordaba el tema con la justa, creo. Y eso, cuando yo no era creyente, escuchaba la Biblia, no entendía ni eso siquiera. Se me hacía un mundo Jonás, con Moisés, Ezequiel, y tanto nombre para mí, y no entendía. Menos cuando hablaba con los testigos, me explicaban y todo. A la semana siguiente, ¿te acuerdas? No me acuerdo nada. Pero como era mentiroso, me inventaba cualquier cosa.
Y hasta que cuando ya me convertí al Señor, entendía lo principal, pues, ¿no? Pero ya que me acuerdo, pues no me acordaba. Hasta cuando fuimos al campamento de ¿cómo se llama este sitio? No, de Huampaní. Cuando fuimos a Huampaní, ese fue mi primer campamento. Me tocó compartir con yo todo el cuarto. ¿Y cómo se llama? ¿Con Betsy Tommy? estaba bebita. Sí. Betsy estaba bebita, ¿no? No, ¿Pero yo tú también? tenía 3 años. La estaba bebé en mí. Sí, yo todo. ¿Qué fue? A ver, cuéntame. Yo estuve en el mismo cuarto, pues con yo todo y en Huampaní. Ya. Y entonces, en la noche, y yo todavía me comenta, ¿no? Me dice, usted después de que esté en la reunión de la noche, y me dice, bonito estaba el coro que cantaban las hermanas, me dice. Yo cerré mis ojos y me imaginaba a los ángeles, me decía yo, ¿no? Y la verdad me dice ahí, escuchando esa canción, me reconsagré al Señor, me decía Señor y quiero reconsagrar. Y así pues ya, después que hablamos, sí, yo me quedé ahí, ¿no? Pensando y dije, pues, bueno, él se reconsagrará, pues, ¿no? Pero yo ¿qué cosa va a reconsagrar si no soy nada consagrado? Comencé a decir al Señor que yo me consagraba. ¿Comenzaste a decir qué? Que yo me consagraba, pues. Ah, ya. Si yo se reconsagraba, yo me consagraba. Y le dije así a la señora, y el día siguiente, hermano, que yo dije eso al Señor, cuando me acuerdo del hermano Tom Collins, empezó a predicar, y esos fueron los primeros versículos que se me quedaron en la memoria. Comencé a hablar, todo, sí, y todo lo que daba, yo me acordaba. Y pasaba la noche, el día todo y me acordaba. Entonces, y así, bueno, la reunión de la noche igual, ¿no? Al otro día, todos los que estuvimos en el campamento, todos ustedes me habían preguntado los versículos y me acuerdo todos. Pero así fue el cambio, así de un día para otro. Como digo, una semana no me acordaba. Pero esa noche que le dije a Dios que yo me iba a considerar, entonces al día siguiente, como iba a acordar, todos los días que leía, me acordaba de la cita y me acordaba el texto. Fue increíble, yo mismo no lo podía creer. Después sí iba a las reuniones así todos los martes, sábados teníamos, y me acordaba todos los versículos, todos. Que en 4 meses mi cabeza tenía un montón de versículos y cosas, pues, ¿no? Y ya entendía, ya, o sea, ya concatenaba una cosa con otra, o sea, ya era diferente. Pues yo dije, ese es Dios, porque yo no... Sí, y él está contento en ese sentido. Ah, claro, Y está pasando un tiempo muy difícil, ¿sabes? Porque su mamá se llama Cecilia, en la libertad del Señor para que oramos todos. Esta señora Cecilia no ve las horas de que Danfer cumple 18 años. para votar. Ya, o sea, no ha esperado, realmente no ha esperado que Danfer cumpla 18 años. Y ya, pues, o sea, que él va a su vida, que haga su vida, ¿no? Y se ha ido, lo dice, ha tenido, Eloy, no sabes lo bien que le iba en el onceavo, es un restaurante, estaba ella de anfitriona. La señora. Sí, ha tenido con la, sí. No sé qué problema ha tenido con la dueña que ha salido mal de ella, no sé detalles que haya pasado. Pero le daban buenas propinas, contaba así bastante billete, todo lo. Y aún así quería que el hijo se vaya. Y aún así quería que el hijo se vaya. A Danitza también, como ya Danitza está acá, ya se ha desentendido de Danitza. Y Danitza me da pena porque ella es increíble. Y yo pienso a veces que la mamá de Pedro debe haber sido creyente porque y algún momento le tendrá reservado para Cecilia, ¿no? Porque, o sea, mire, hoy viene el problema de atrás, ¿no? O sea, el papá de Pedro se metió con una señora que es con la que vive ahora y cuando se entera la mamá de Pedro que estaba con otra persona,
la mamá de Pedro va a Daniel con sus 5 hijos que tenía en ese momento, donde está amante. ¿Y sabes qué hace el Señor? Le niega que son sus hijos. Pero claro, en el pellejo de la señora, ella tiene, no creo pues que le va a creer así nomás, ¿no? O sea, ella ha debido investigar más, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ese es el trasfondo de Pedro, donde tiene mucho resentimiento, pues, pero contra su papá, la ¿Quién, madrastra, sí. Pero me ha dicho Pedro vivía con su padrastro, ¿no? ¿Ah? Pedro vivía con su papá, ¿no? Con su papá y la madrastra. Pero claro, después ya él se independiza, ¿no? Ya grande se independiza. Y bueno, pero Cecilia que estaba ahí, se ha ido ahora, Eloy dice que con sabe qué, fulano que tiene así, un puestito de feseo, así que vende broster, que vende así, y se ha ido con las niñas, con las 2 pequeñas, se ha ido. Danai y Danai, no se me acuerdo otro. sí. De mí. ¿Has hecho tamalitos? No sé. ¡Ay, qué corriente eres! ¡Qué antojada eres! Mami, ¿Qué? No. ¿has hecho tamalitos? No, todavía voy a preparar. Cállate tú, hombre. ¡Ay, mamá! Me hace callar. Mamá. Tiró de cancha jugar. Son un plato. Mamá, la Mochi no me Ayer quiere. le contaba Mamá. a Majo que se iba. Ay. No, en la Ay, mañana estaba Daniel me así, está decía, fastidiando. y me dice, hace rato que ¿Esto qué? hace rato que estoy quejiendo, no me dice nada. ¿Qué es? Ese movimiento. Ay, qué chiste, loco. Ya me preocupó de la feria, ¿no? Ay, Yo no sí. sabía su contexto, ¿no? Y entonces, y ya pues, y recién ayer me contó, ¿qué pasó con tu mamá? No sé, al comienzo me decía, mi mamá hace como 10 días que no la veo. Se moría de vergüenza. No, ya. Sí. Por eso que a mi brocita le digo, bro, yo no le insisto. Porque yo me doy cuenta que Danfer no le gusta hablar en público, digamos. Ah, Él prefiere estar como no. claro, como. Mónica. Por eso, Sí, por eso en su casa también cuando viene de reuniones todos se encierran en su cuarto, él no sale. Sí, pues es su carácter de él es ese y lo habrán formado. ¿Quién sabe qué será, pues, no? Pero ya, Dios mediante, yo creo que el mismo Señor lo va a ir soltando, el mismo No, va. pero sin embargo sí comunica la palabra de Dios bien. Ah, no, por supuesto. Con sus amigos Pero del por eso digo, colegio sí, y ¿no? los mandonea a sus amigos del No, y colegio. a Ya, donde- ustedes saben, ya les dije, ya. Y el vecino Sale, también. oye, no, hay que decir. sí, pero por digo, ¿No? Dios lo va a hacer. Sí, sí, sí. Dios lo va a hacer. Sí, o sea, yo también me doy cuenta. hay que dejar en su No, momento. pero pues, dice ya. que él nunca ha sentido tristeza. Su condición de eso es su muy bueno. naturaleza de él. No, entonces por eso que el psicólogo le explicó lo que le había pasado pues la vez pasada que Ah, estuvo sí, sí. mal, le dijo, como tú no sabes No sientes tristeza. no sientes, entonces tú saltas de ese estado al otro, a la depresión, y te hunde. Ah, o sea, Ya sí tiene tengo, depresión. sí. O sea, No está en la está intermedia, ajá, siempre sí. va para acá al Sí. extremo. Digamos. Ajá, sí. Entonces, pero ya cuando cuando el psicólogo le hablaba, él se le venían a su mente versículos de la palabra, y como que se estabiliza, o sea, el Señor lo estabiliza. Sí, claro. eso es lo que yo digo, la victoria lo va a tener en el Señor. Sí. Realmente Dios ha llegado a su vida No, y en un él dice, momento. mire señora mami, a mí me han puesto de padre a mi abuelo, mi tío Enrique, mi tío esto, mi tío lo otro, pero ninguno ha tenido influencia. El único que ha tenido influencia ha sido el Señor Daniel, porque él me ha presentado a mi verdadero Padre. Amén, qué bien. Cristo. Ajá. ¿No? Entonces él se planta ahí, Y, pero ¿cómo se llama? amén. Por ejemplo, le dice, ¿sabes por qué se queda ayer acá? Porque la mamá iba a ir le dijo, voy a ir a la casa, le dijo, para que me paguen lo que me debes. O sea, encima le cobra ¿De qué? al hijo. ¿Qué ¿sabe? cosa le debe? No le he dicho.
¿De qué le debes? Ah, que a veces me falta que un sol para la copia, que un sol para esto, para cosas del colegio. Imagínate. Ah, no, pero esa señora, ay, no ¿No sé, tiene ya está. Pedro sabe eso o alguien sabe? Ya se enteró Pedro, ya, pero, Es que o tiene sea, que ser así, porque si bien es cierto, Dios le ayuda a todo eso, pero hay cosas que alguien le tiene que decir a esa señora que está abusando, porque es un abuso, lo que está, esto es un delito, porque ella tiene la obligación, legalmente hablando, tiene la obligación de sustentarlo hasta que él tenga 18 años. Entonces, mientras él no tiene esa edad, él tiene que obligación de darle todo, o sea, alimento, casa, etcétera, etcétera. Ella tiene la obligación, no es que si ella quiere, no quiere. Tranquilamente un familiar le hace un juicio a ella y va a tener que dar. Es como un padre, o sea, no es que yo soy papá y me fugo, ya no, pues. La misma responsabilidad que tiene el padre tiene ella. Está bien loca esa bueno, fulana. él lo único que le ha advertido, le dijo, yo sé, hijo, que tú estás en la palabra, le dice, pero la verdad es que yo, ahí nadie me ama, nadie me quiere. Ya, a eso que iba, ¿no? Entonces dice que él en ese momento, dice que se le vino a la mente una foto que solamente le ha visto una sola vez. Una foto de Pedro con Cecilia, los dos ahí, ¿no? Y la expresión de sus ojos, esa tristeza, ¿no? ¿De quién? De Pedro y de su mamá, ¿no? Porque perdieron a su madre cuando estaban niños, ¿no? ¿Niños? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Sí, niños. ¿Así? Ah, Sí. bueno, no Y sé, eso entonces, está ahí ya. y pues no sé qué tal niños. Ah, bueno, tenía 10 años creo que Pedro. Ya, Sí, recuerdo, cuando la alianza cayó, el avión fue con ella. Ah, sí, sí. ya, y Cecilia era más chica. Ah, Entonces, menor que Pedro. sí, y cuando muere la mamá, o sea, Ya. lo que iba a hacer el papá, repartir a todos los hijos. Por acá y por allá. Sí, por acá, por allá. Y entonces sea la que- madrastra le dijo, no, no hagas eso, le dijo. O sea que No. Cecilia quiere repetir eso. No, no hagas eso, le dijo. Que estén acá nomás. Y sea como sea, la madrastra. Claro, abogó por No, él. sí. Y bueno, y estuvieron ahí, ¿no? Y entonces ahí dice Danfer que soy la primera vez que ha sentido una tristeza, ha podido sentir la tristeza de Pedro y de su mamá y ha llorado, ¿no? Entonces le dijo a Daphne, porque él habló con Danitza y con Daphne para que reciban a la señora. Y Daphne a veces se sentaba así con el celular a escuchar la alabanza que ha visto cantar a Noemí en el Facebook. Pero bueno, y Danfer le dijo, mamá le dijo, no, no sé qué estás haciendo de tu vida, le dice, no sé qué estás haciendo de tu vida, pero mira para atrás y mira ahora, mírate ahora, le dice, cada vez estás peor. Pero yo una sola cosa te voy a decir, que yo me entere que tú estás dejando, de que tú dejes solas a esas niñas con ese hombre, yo voy y las traigo. Me estás amenazando, te estoy diciendo lo que, no hijo, yo sé que estoy en la palabra, que estás en la palabra. Y el dijo, mamá, no me quieren las cosas, ¿ya? Una cosa es que soy cristiano y otra cosa es que sea tarado, ¿ya? Así que mamá, por favor, ¿ya? Y dice que ahí como se amargó tanto y ya le avisó a Pedro. Es lo que tenía que hacer hace tiempo, porque en sí su madre y él es muy joven. Tiene que ser otra persona que ya lo cuadre a la mamá, No, porque él está que y abusa por de eso todos. siempre él así como ya está al borde en noviembre, él cumple 18 años. O sea, él ante cualquier cosa dice, yo tengo 17 años, yo tengo 17. O sea, se agarra de él. Sí, por eso le digo, pero, o sea, él, así ya tenga los 18, él tiene que, mientras estudia, incluso la ley dice que está obligada a su madre a darle. O sea, puede ser, legalmente su madre tiene esa obligación, no puede hacerse así porque ella así me da la gana de hacerlo, ¿no? Pero con eso se lo tiene que ir bien, que no sea Ángel, pues es muy joven para enfrentar todo eso. Pero alguien más adulto sí debería estar con su mamá y ubicarlo, ¿no? La señora está desubicada, bueno, siempre está desubicada, ¿no? Pero ya, pues, alguien le tiene que decir que está mal. Usted no le entiende a mi mamá, pero todos los que la conocen a mi mamá saben cómo es, o sea, ya saben que sí. Desubicada, loca, Sí. pues, mala madre, pues, Sí, porque es una mala madre.
Claro, entonces ya para su cumpleaños pues le compraré otro cerebro. Se ríe. Pero ya me dio pena ayer de verdad. No, Fue no tres cállese con veces. esa madre y ya imagino a los pobres hijos. Claro. Le digo, ¿Dónde ¿y estás? qué han estado haciendo? Le digo, en las noches, ¿qué comida en las noches? Porque el joven, pues grandazo. Obvio, pues. No, y así sea pequeño, hermano, está en crecimiento. O sea, Entonces le digo, yo ahí con pues, hambre, pero bravo. señora mamita, ahí pues nada, o sea, la que le toca, pues, coges tu pancito y esperas que te agarre el sueño y listo. Ay, hermano, bueno, usted no sabía tampoco, ¿no? No, recién ayer ese día. No, es que casos así, si vemos y de cerca, hasta podríamos pedir a otros hermanos, ¿no? Yo Porque, ayer agarré de lo que tenía así de Ica, claro, salió claro, no, tanta mandarina, claro, le pero, di por una ejemplo, bolsa pero y... podríamos pedir ahí a otros hermanos también, los que quieran darle. No le vamos a poner nombre, ni con el contexto, ni nada de eso, ¿no? No tiene por qué saber nada así, detalles. Pero no sé, Eloy, porque sabes que ahorita que Ángel está así, ya está, o sea, cuidando un poco más, ¿no? ¿Qué Pero cosa? Cuidando más que... antes, la plata, pues antes ha sido de mucha golosina, así pues, ¿no? O sea, Con esa crianza, con esa madre, hermano, ya nada me sorprende a mí. Más pobre Ángel está centrada para lo que le habrá tocado vivir. Desastre es eso. Una madre así y sin padre, ¿no? ¿O tienen padre? no, todos son padres diferentes. Diferentes. Su peor padre. Yo no le digo, pobre Ángel. O sea, si está así, es por la gracia de Dios. Entonces, lo que yo es ayudarlo en todo sentido, ¿no? Y ya, pues, bueno, Sí, hay que ayudarlo. o sea, recién así se anda, pero cuando se enfermó, yo lo veía como que quería quedarse acá. Es que sabía que ella no, nadie lo va a cuidar, pues, hermano, mami. Yo decía, no, pues toca no. Claro. Tú eres hombre, piensa, tú eres hombre, Ángel, o sea, como sea, tú eres hombre. Hay que salir adelante. Claro, sí lo entiendo, pero entonces hay que ayudarlo a Ángel, pues. Pero ¿sabe qué? Por ejemplo, ¿no? Sí que yo le doy dinero, por ejemplo, usted no diga que soy yo, pues. No, o sea, hay que cuidar esa parte emocional en él. Hay cosas que por mucho que él entienda la Biblia y todo el rollo, hay que tener en cuenta que él es bien joven en todo sentido, en espiritual y todo, ¿no? Por algo la Biblia dice, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de los obispos, no un neófito, ¿no? Para que no se engañe, ¿por qué? Porque si bien es cierto, él puede tener mucho conocimiento y todo eso, y está bien, pero todo eso es su tiempo, ¿no? Entonces, para que él madure espiritualmente va a tomar tiempo también, ¿no? Y entonces hay que cuidarlo. Entonces, decirle que usted compartir su asunto, o sea, puede tomarlo no también, ¿no? Entonces, la cosa es ayudarlo nada más, y no tiene que saber detalle, nada tampoco. Solamente decirle, bueno, Dios te está mandando esto y ya está. Porque va a ser así, ¿no? Dios lo va a mandar. ¿No? Y aprendí mucho de una hermana cuando me da un regalo así, este es el regalo de Dios para ti, o sea, una cosa así. Y en el fondo es así, pues hermano, porque Dios es el que motiva los corazones, etc. Sí, entonces hay que ayudarla a darle. No, yo no sabía no sé que su era loca, todo, pero no pensé que ya es extremo. Sí, porque tampoco sabía que estaba esperando que yo le dije, Danitza, señor Mavi, si conmigo mamá está desesperada que cumple 18, ya Danitza ya tiene 19, pero ¿cómo es normal? Para sus hijas es normal, o sea, no la juzgan a su mamá, como es así bien que le dona. No, es que no, pues hermano, es que cuando los niños crecen esa hermana, piensas que es normal. Sí, pues. O sea, ¿cómo vas a juzgar? Para juzgar tendrías que tener Claro, concepto de qué es bueno y qué es malo. Danfer recién acá ha abierto los ojos. Claro, es lo que le digo, pero si tú estás en ese mundo, sí, no hay forma de que digas esto es bueno, esto es malo, hermano. Ahorita, claro, creces ahí, es como que si te creces entre marihuaneros. claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le vas a decir al fulano? ¿Por qué fuma? No, fuman, te va a pasar a otro que no fuma. O sea, es así, ¿no? Y será como el que nace entre ladrones, ¿no?
Te imaginas pues que un niño nazca entre el papá que arrebata la billetera, el hermano, la amiga. Pues es normal ir a robar. Pero ¿cómo se llama? Pero antes, al comienzo, Danfer la defendía a su mamá, ¿no? Ah, porque porque como le parece normal, pues es normal. Aparte de mi mamá. O sea, sí. Pero mira, siendo todos de padres diferentes, como han crecido juntos, entonces él le advierte, ¿no? Pero bueno. Es que, como yo digo, yo entiendo a él, ¿ya? Y está bien su decisión, todo, pero ¿qué pasa por eso? Y no, por más maduro, por más que te la das de maduro, no ve, porque eres joven. Ya, como yo también pasé en esa situación, ya en otras cosas, ¿no? Mi madre no, pero en otras cosas, pues igual, ¿no? Donde se cree maduro y realmente no le pasa el tiempo y te das cuenta que no. En el momento, claro, todos lo sabes y todo eso. Pero necesita ayuda, o sea, en oración y también material, pues no, porque la Biblia dice que no amemos el palabra y lengua, o algo así, ¿no? No sea hecho. Entonces, bueno, ya, como digo, ya no sabía su situación. Y de mí se me da pena porque ella dice, ¿no? Antes de que su mamá se vaya, como ya segunda vez que le pago y está en el 1200, pues, ¿no? Pues, Ya. ¿Cómo se llama? Y entonces dijo, no, que tenía tanto dinero, ¿no? Y como se me dijo, quisiera juntar mi dinero un año y Está bien, está bien. muy bien. Me parece súper bien. Sí, y así pues mucho más centrada, así su horario de gato, todo bien Qué disciplinado. bueno, qué bueno. A mí la que me sorprende es de ella su tía es la tal Barbarán. Sí. No sabrá, pues supongo, ¿no? El comerciista ganando lo que gana. Más porque se va de viaje. ¿No? Tiene familia que jamás creo, la Barbarán. Y viaja para allá. Pero no se frecuenta mucho con él. Y cuando hablan, cuando se ven, nunca hablan de política. No, es que no, pues. No, yo solo digo que si es tu familia, y si tú sabes, y yo soy autoridad, que vos estás indiferente, digo yo. Yo no podría. Y así no fue indiferente, ¿eh? Entonces, si hubiese situación en mi familia, pues no voy a estar tranquilo, ¿no? Digo yo. Si veo un niño que es maltratado, dejado, lo que sea, yo no sería indiferente. Si son viejos, ya es tema. ¿No? Pero como el señor obra, cuando por supuesto. yo ponía ahí la radio, y cuando le hablaba, siempre me discutía, o sea, entonces yo ya le decía, no. Por supuesto. Y como solito así, llegó un momento, me dice me dice porque ya tenía el señor. Yo lo abracé, le di un beso. Qué bueno, Manuel. Sí. Ayer también cuando también lo abracé, le di un beso, Sí, la verdad. Dios es fiel siempre. Sí. Y bueno, va a ser con él. Y a ver si te voy a servir. Con paréntesis. Yo quería ir al baño antes de orar y eso. Creo que más bien es una cuestión de... Sí. Llamar la atención. Sí. Más que otra cosa. Salió rico sol, ¿no? ¿Ah, sí, no? Sí. ¿Dónde lo podemos tomar? Ha salido un rico sol. ¿A dónde lo tomamos? ¿Llega a su patio, no? Sí, bastante sol. Ya después ir para allá mientras Juanita duerme. Ya, te pongo, porque... Pues sacar mi alarma. Ya. Mientras Juanita duerme. Pues, voy a aprovechar ahí para subir a la azotea y lavar. Poner a lavar.
Chistos, qué invierno es este. No parece invierno. A ver, lo de acá fortes en el jardín. Por ejemplo, pero para que te digas cómo está vacía. No, mire que no conozco la cita técnica. Yo es de la cita, Quiero el teléfono.
¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Más tardecito, estás en la foto. Si no, lo que puedo hacer también es más tarde pedirle a Juana que me haga un taxi a la tienda y te mando un baile de manzana y José. Senta. Ahí va. ¿Ya almorzaron? Todavía. ¿Ah? No. ¿No?
Mamita, ¿dónde lo dejo las sillas? Ahí va. Perdón. Estoy sirviéndole, calentándole a la mamá para traerla a la mesa. Ahorita baja de pecho tu anís, Luisito. Oh, la vida, gracias. Sí, ya te empezando a sudar por ya no tanto. Después del calor, pero ya. Bendita. Has amanecido muy temprano. Juanda, cuenta de Villarrica, pues Juanda, tú no me has contado nada. Betsabe me dice, mamá, Navy cumple 10 años, ¿no? No, le digo 9. Y me dice, verdad, me dices 2, 4, 6, 8 y el 28, 9. No entiendo, le digo. Me dice, Marcelo 2, Ivana 4, Jacob 6 y Navy ahorita es 8. Este señor anda con esas cosas. Juandita, cuéntame de tu viaje, Juandita. Ya, a ver. ¿Cómo así? ¿Te fuiste en bus? ¿Cómo fue? Sí, me fui en bus, móvil, bus. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Eso está por. ¿Centro La de Lima? Victoria. En la Victoria. Ya, Juanita. Después. Altura del metro de Canadá. Como al frente. Ya me ubico ya. Qué bien. De ahí más o menos está 92 soles hasta Villarrica. No está barato. Ya. No está barato. No, porque es menos. Sino que te han cobrado. Bueno. Pagué por cama. Claro, eso te quiero decir, porque el servicio será. Primer piso. Ok. Ya. Entonces ya, fui hasta allá. De ahí me han cobrado 70 hasta Iscosacín. ¿Dónde? ¿De Son Villarrica? 4 horas. ¿De Villarrica? Ajá. Iscosacín.
¿Y con qué vas? ¿Camioneta? Sí, ahí en el paradero ahí. O sea, te dejan el paradero y ahí hay como unos colectivos. Ah, Y ahí te vas a hacer. pero no es barato, ¿no? 75. Ya. 4 horas. Ah, su madre, ¿puede selva? Ok. De selva ya. Ya. Y ahí ya entrar en un hotel. Ah, vi hotel. Bacán. Ajá. ¿Dónde estaba el hotel? Todo. Ya pasaron 5 ingenieros americanos. La idea era llevar agua bebible de un pueblo a otro. Ya. Entonces, ya estaba listo ya un pozo como de 9 metros de profundidad donde sacaban agua Ah, así ya. bebible. Entonces la idea era encima de ese pozo poner 15 paneles solares. Tener energía suficiente para que funcione un motor o una bomba. Entonces, de ese pozo metían el tubo, ¿no? Hasta el pozo al fondo. Y extraían el agua con la bomba. Hacia, bueno, y de ahí como a 4 kilómetros había otro pueblo. O sea, un pueblo era Santa Rosa de Chuchurras, Sí, no, donde estaba el pozo. Y donde había puesto 4 tanques de agua. Ya. Estaba en San Francisco de Chuchurras. Es Santa Rosa, otro es San Francisco. Ya. Desde el agua tenía que llegar, o sea, del pozo a los tanques. Con tubería, pues, ¿no? Con tuberías de plástico. Ah, plástico. Ya. Por al costado de la carretera podían los tubos. Y ya pues el pueblo y ayudaba a poner los tubos. Con máquinas estuvieron cavando así Son. todo el camino. Pues ese trabajo más o menos es de 2 semanas. Pero yo he llegado a la mitad de La parte final, digamos. la última semana. Sí. Y ya Inauguraron. claro, ya pusimos todos los tubos hasta el otro, hasta los tanques. Y ya pues de ahí ya lo cubrían con arena, cemento. Juanita, traeré a mi mamá a su sitio, por favor. Está la mesa. Juan. Ya, interesante, Juan, ¿eh? Y tú Sí. traducías para los ingenieros. Ajá. Se traducía al pueblo. Y el pueblo hacia los ingenieros. Eso, Juanita. Una concentración bárbara, ya. Está bien, Juanita, ¿eh? Todos los días dormías en ese hotel. Sí. Y el camino desde Ixcotacín hasta Santa Rosa. ¿Cuántos kilómetros? Es como media hora de carro. Me está contagiando, Juan. Ya. En carro hay un
Sí, así, una camioneta, tío, Ujú. Mm. por la selva. Alguien financiará pues eso, ¿no? Ajá. Sí, es una organización que se llama Ingenieros Sin Fronteras de Estados Unidos. Mm. Pues cuando y no has visto serpientes, ¿no? No, aún sí empieza. Le diste muerte, ¿no? Lo dejaste. Entonces, Mm. hormigas, sí, Mm. grandecitas. O sea que llegaste a Villarrica de pasada nomás. Ajá. Mm. Y más has estado en ese sitio entonces. También cosas así. Claro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la gente? Así, bien chévere. El lugar también es muy bonito. Mm. Y vi que regresaste hasta Jauja. Ah, ya el último día sí. El último día salimos un sábado Mm. hasta a Marcel. Ah, la Merced, claro. Ya. Ahí nos hospedamos, estuvimos la noche. Y al día siguiente en la mañana, Ujú. ahí la Merced a Jauja. Mm. Ahí ya el aeropuerto. Y Jauja acá media hora, creo, ¿no? ¿En avión? Ajá, sí. Mm. Interesante, Juanita, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de ese pueblo? Dímelo, abuelita. No, o sea, otro mundo, pues, tiene su cacao, Mm. la gente, así que vive del cielo, azul, las nubes, los paisajes bonitos por ahí. Bonito debe ser, ¿no? ¿Te han llamado Juana? ¿Has visto a la señora que te contactó? No ha ido. ¿Dónde? ¿A qué se reúne? Pues ahí al Evangelio Eterno. ¿Ella no va a ir? ¿Ella no va a ir la que te contactó? No. ¿Ah? Ay, Pero allá no había nadie. Juanita es único, eso sí. Es que estamos hablando de la cena. ah, ya, no, pues ella no va a ir. Es buena noche, está bien. ¿Ah, se va bien? A mucho. Ah, está dormida, sí pues. Te la despertarás, imagino. No me dejó dormir. ¿Ah, no te dejó dormir? Muchas veces se despertó. Oh, de día ese día le da sueño, bro. Ajá. De día le da sueño. Y de noche debería ir a Japón, ahí duerme esta hora y todavía te despierta. Ah, no sé, que sí fue La quieres escuchar así una conversación del alma. Es que ayer hace una jala que te lee así de como Ya, 15 minutos. Luis. ya está bien. Espera. Pero ¿sabes qué? El que quería ver que fue Juanita luego, no puedes ir a comprar mi pasaje en internet. ¿Pasó? O ¿A dónde? de Iquitos a Tres Fronteras. Internet nomás.